oración para comenzar en la noche de hoy. Y mientras nuestros hermanos y hermanas se siguen conectando en esta hora, en esta transmisión que sale en vivo desde la ciudad de Caguas, específicamente de parte de la Iglesia Metodista Ebenecer, aquí en la ciudad de Caguas. Oramos en esta hora, mis amados hermanos y hermanas. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder estar delante de tu presencia, de poder compartir tu palabra en esta noche, Señor, tu palabra que es real, que es verdadera, Padre amado. Te suplicamos, Dios, que en esta hora tú sigas manifestando tu amor, tu gracia, tu poder, tu bendición sobre cada uno y cada una de nosotras. Mira, Padre amado, te suplicamos, Señor, que tu presencia esté en este lugar aquí conmigo, pero estés allí con cada hermano y con cada hermana, Señor, que está compartiendo esta bendición de tu gracia, de ser iglesia en la distancia, de ser iglesia y hermanarnos, Señor, a través de este medio que tú has suplido para que continuemos siendo tu iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo representado en el mundo entero. Te pedimos, Dios, que sigas manifestando tu poder, tu gracia, tu grandeza en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de este martes santos. Así que damos la bienvenida a la hermana Yanis Montis, Evelyn Gómez en esta noche, y a todas las personas que se fueron uniendo mientras teníamos la oración, igualmente a la hermana Margara Padua. Así que agradecemos al Señor por la compañía de cada uno de ustedes, por esta experiencia que vamos a tener en la noche de hoy, de este martes santo, que estamos reunidos y reunidas para seguir afirmando la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. En esta noche solamente tenemos un verso bíblico sobre el cual vamos a tener el estudio de la palabra para la noche de hoy, y se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, el verso 1. Evangelio según San Juan, capítulo 13, el verso 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor en San Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo voy a volver a repetir en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, el verso 1, que será nuestro estudio de la palabra basado en este verso 1 del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios aquí reunido, aquí reunidos y reunidas en la presencia del Señor. Ustedes saben que la semana pasada comenzamos una serie de estudios, una nueva serie, una segunda serie de estudios para este año, titulada Ama a tu prójimo. Y quise unir en esta experiencia de Semana Santa esa experiencia de amar al prójimo y también el mensaje que lleva la Semana Santa para toda la cristiandad y para toda la humanidad. Y es que este es un mensaje fundamental, y este aspecto de amar al prójimo es fundamental si usted y yo queremos, anhelamos, deseamos caminar bajo la gracia de Dios. Y como he dicho en múltiples ocasiones, caminando bajo la gracia de Dios es el tema que nuestra iglesia ha seleccionado para este año 2021, que nos encaminamos a celebrar el 70 aniversario de nuestra iglesia. Y les he dicho que para caminar bajo la gracia de Dios hay 5 elementos fundamentales que queremos trabajar, que queremos
nosotros buscar, que queremos observar y que queremos hacer para la gloria y la honra del Señor y poder caminar bajo su gracia, no solamente en el 2021, sino todos los días de nuestra vida. Anhelamos, deseamos, queremos caminar bajo la gracia de nuestro Dios. Fíjese que estamos nosotros en nuestra iglesia observando la Semana Santa, porque nosotros no celebramos Semana Santa, no celebramos la muerte de Cristo. Hacemos memoria, recordamos las vivencias del Señor en ese tiempo de pasión y de muerte, y celebramos el domingo la resurrección de nuestro Señor. Fíjese que nuestra iglesia ha tomado el tema del año para continuar en este tipo de experiencia en la que estamos viviendo. Así que en esta Semana Santa también estamos caminando bajo su gracia. Y desde el domingo pasado, Domingo de Ramos, hasta el próximo jueves, estaremos caminando bajo su gracia hacia la pasión, hacia la pasión. Y fíjese que Cristo Jesús sabía que su entrada a Jerusalén no era una entrada de victoria, no era una entrada victoriosa como queremos verla, como la entrada triunfante. Me parece a mí que Jesús estaba muy claro de lo que iba a acontecer en Jerusalén y cuál era su destino final, que era la cruz, que era la muerte. Ciertamente al tercer día se levantaría de entre los muertos, pero Jesús no estaba pensando en eso que iba a acontecer luego, sino lo que estaba viviendo en el momento que lo estaba viviendo. Fíjese que sabía que iba a la muerte, que sabía que iba a ser sentenciado a muerte y muerte de cruz, pero aún así insistió de manera extraordinaria, se afirmó de manera extraordinaria y entró a Jerusalén por amor a usted, por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Este capítulo 13 del Evangelio de Juan, la base de este estudio de esta noche de amar al prójimo, nos muestra de una manera extraordinaria el testimonio poderoso de Jesús, que hizo múltiples milagros, que estuvo con la gente, que miró a los que para nadie significaban, que estuvo en medio de su pueblo amando a su prójimo. Pero nos muestra este capítulo 13 de manera especial ese amor de Jesús, nos testifica de ese amor tan intenso de Jesús por los suyos, por los que estaban a su alrededor, por los que estaban cerca de él también de manera especial. El próximo jueves la predicación está basada también en este capítulo 13, pero hoy queremos observar solamente el verso 1, que tiene un mensaje tan poderoso para que usted y yo y todos aquellos y aquellas que creamos en el Señor puedan ver ese testimonio de lo que significa el amor al prójimo. Este Evangelio de Juan se puede dividir de muchas formas. Según los estudiosos, lo han dividido, ¿verdad?, en su estructura de muchas formas. Pero hay una estructura que a mí me encantó, que me hizo tener una conciencia mucho más poderosa de lo que es este Evangelio de Juan. Y este Evangelio de Juan podemos decir que tiene tres partes principales. La primera parte principal es que el tema que resalta en los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan es la luz. La luz. El tema de la luz es lo que Juan resalta en esos primeros 12 capítulos, ¿verdad? Y es que está hablando del testimonio de las obras y las palabras de Jesús. Ese testimonio que afirma ese tema de la luz que hay en Cristo, porque Jesús es la luz de este mundo. El segundo tema que podemos ver en la estructura del Evangelio de Juan es el tema del amor. El tema del amor. Y el tema del amor
en el Evangelio de Juan comienza en el capítulo 13, del 13 al 17. Esos capítulos del 13 al 17, usted va a ver de una forma extraordinaria de la manera que el Señor amó a aquellos que estaban a su alrededor. De hecho, ahí está también incluida la oración sacerdotal de Jesús, el momento maravilloso en que Jesús oró por sus discípulos, por los que estaban con él y por los que vendríamos después. La oración que Jesús anticipó para hacer por ti y por mí y por todos aquellos que vinieran después. Y el tercer tema que resalta el Evangelio de Juan es el tema de la vida. La vida que está en los capítulos del 18 hasta el 21. Les dije que se divide la estructura de este evangelio del capítulo 1 al 12, el tema de la luz. Del capítulo 13 al 17, el tema del amor. Y del capítulo 18 hasta el 21, el tema de la vida. Y fíjese que este capítulo 13 en el que estamos hoy, San Juan, capítulo 13, verso 1, y le estoy anticipando que la predicación del próximo jueves está también en este capítulo de Juan, desde el verso 13 en adelante, desde el verso 1 en adelante. Este capítulo 13 es un discurso que pronuncia Jesús en la intimidad del aposento alto. Un discurso poderoso, un discurso con grandes enseñanzas, un discurso con lecciones maravillosas que Jesús está tratando de dejar a sus discípulos de manera extraordinaria. Cuando usted estudia la palabra del Señor, va a encontrar que Jesús pronunció varios discursos importantes. Los estudiosos afirman 4, pero Lizeth Gabriel afirma que hay 5 y lo voy a probar ya mismo, ¿ok? Así que el primer discurso que usted siempre va a recordar es el Sermón del Monte, recogido en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y en el Evangelio de Lucas sería el Sermón del Llano, porque en Mateo ubica a Jesús en un monte alto, pero en Lucas lo ubica en un llano. De todas maneras, ese mensaje de las bienaventuranzas, ese mensaje que Jesús pronuncia, es el primer discurso público de Jesús. El segundo discurso son las parábolas acerca de lo que significa el reino de Dios. Mas el reino de Dios es semejante a, ¿verdad? Que usted lo ha visto en los evangelios, especialmente en el evangelio de Mateo. Hay un tercer discurso que Jesús pronuncia que está dentro de la experiencia del monte de los olivos. Y el cuarto discurso que los exégetas, que los estudiosos bíblicos afirman, es este discurso del aposento alto que está contenido aquí en los capítulos 13 hasta el 17 del Evangelio según San Juan. Y yo digo que Jesús también dio un gran discurso con pocas palabras desde la cruz. 7 lecciones maravillosas de perdón, de gracia, de tantas cosas maravillosas y afirmaciones que el Señor ofreció a través de la cruz del Calvario. Así que lo que conocemos como las 7 palabras de la cruz es un gran discurso de amor y gracia pronunciado por el Jesús que ha sido sentenciado a muerte y experimentando la muerte fue capaz de dejar lecciones maravillosas para aquellos que estaban a su alrededor. Fíjese que este discurso de hoy, que está en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, es lo que se conoce como el discurso que Jesús ofreció en el aposento alto. Y para mí es un discurso sumamente importante, porque es un discurso extenso, pero al mismo tiempo es intenso, porque Jesús está tratando de hablar a los suyos de manera especial y de revelar nuevas y grandes verdades. El ministerio público de Jesús, mi amado y mi amada, ya había culminado,
porque al celebrar esa última Pascua, cuando usted busca el Evangelio de Juan, al celebrar esa última Pascua, viene este discurso y estas grandes enseñanzas y Jesús es arrestado. Así que ya ha terminado el ministerio público de Jesús, pero era necesario hacer un cierre con sus discípulos, hacer un cierre con lecciones maravillosas, poderosas y contundentes para aquellos que estaban cercanos a él, que se llama en este evangelio los suyos. Los suyos quiere decir los que eran de él, los que estaban con él. Y es que, si usted puede recordar, los líderes religiosos de la época, los ancianos, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, habían rechazado a Jesús. Habían rechazado a Jesús. Y fíjese que Jesús sabe que a pesar de que ha entrado a Jerusalén y ha habido comparsas y hosanas, él sabe que aquella multitud que gritaba hosana al rey que viene en el nombre del Señor, hosana, salva, salva, él sabía que esa misma multitud que le recibía en esa entrada hacia Jerusalén era la misma multitud que iba a cambiar los hosanas por crucifícale, crucifícale. Una multitud bien voluble, bien cambiante. Una multitud que se dejaba arrastrar por la presión que se ejercía alrededor de lo que ocurría. Fíjese como dice aquí en este verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Fíjese qué interesante, sabiendo Jesús que su hora había llegado, que el tiempo se había cumplido, que había llegado el momento culminante. Jesús quiere dejar un testamento, un legado poderoso a aquellos que estaban con él. Fíjese que hace un par de domingos atrás yo predicaba de San Juan capítulo 12 y les decía que específicamente esta expresión, sabiendo Jesús que su hora había llegado, es lo que se conoce como la teología de la hora. Teología de la hora, ¿verdad? Y es que esa expresión que habla de que la hora había llegado. Y esa expresión aparece en este evangelio en 4 ocasiones. La primera ocasión es en el momento del primer milagro que hace Jesús, que es la multiplicación, ¿verdad?, del vino, de cambiar el agua en vino en medio de una boda que se celebraba en Caná de Galilea. Eso está en San Juan capítulo 2, el verso 4. En otro momento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 30, nos habla de que cuando Jesús fue cuestionado en su autoridad, en su potestad, como él proclamaba la palabra en el templo con autoridad, los religiosos, los líderes religiosos de la época, los ancianos cuestionaron la autoridad con la que Jesús estaba proclamando la palabra. En San Juan 8:20, eran los fariseos los que estaban cuestionando la forma de Jesús proclamar y querían aprenderlo, querían llevárselo preso, pero él siguió caminando por el medio de ellos y ninguno se atrevió a hacerlo. En San Juan 12, verso 23, es la 4ª ocasión que vemos que la hora ha llegado. Fíjese que en el capítulo 2, él le dice a su madre, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Y cuando es cuestionado en su autoridad, aún no ha llegado mi hora. Pero en el capítulo 12, verso 23, cuando fueron unos griegos buscando a Jesús, él dijo a sus discípulos, a Felipe, a Andrés, le dice, ha llegado la hora que marcaba el momento del desenlace final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. 4 ocasiones anteriores a esta, y esta es la 5ª ocasión donde el Señor pronuncia,
ha llegado mi hora, se ha cumplido el momento. Esto marcaba un rumbo distinto al ministerio de Jesús. Fíjese que fue la clave para que Jesús intensificara sus lecciones, sus enseñanzas a sus discípulos. Fíjese que ya no es un discurso hacia la multitud, ya no es una enseñanza a los líderes religiosos. Ahora Jesús se ha volteado hacia el interior, hacia los suyos, hacia aquellos que quedarían al frente de su ministerio cuando Él no estuviera de manera física. La hora había llegado. Ha llegado la hora. Es un tiempo con olor a muerte. Pero paradójicamente también es un tiempo con olor a vida eterna y con olor a salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Es la hora, mi hermano y mi hermana, de la muerte, pero también es la hora de la gloria. Es la hora de la cruz, pero también es la hora de la manifestación sobrenatural de Dios en medio de los tiempos. Es la hora de la verdad y es la hora del amor en todo su esplendor. Se estaba encaminando Jesús hacia la cruz. Se estaba encaminando hacia el desenlace final. Y ya no habían discursos ni mensajes dirigidos a los fariseos, ni a los líderes religiosos, ni tampoco al gobierno romano. Este mensaje de Jesús es para los suyos, para aquellos discípulos y discípulas que estuvieron con Él a lo largo de la jornada de 3 años que estuvieron acompañándole en todo momento, en sus viajes a Jerusalén, en su rumbo por Galilea, en caminar por aldea y aldea para llevar la palabra, hacer milagros, hacer liberaciones, hacer sanidad, exorcizar demonios, levantar y resucitar a aquellos que necesitaban la resurrección. Ese tiempo ya había pasado y ahora Jesús comienza a hablar al interior de su equipo de trabajo. Y fíjese que dentro de ese interior del equipo de trabajo, yo quiero pensar que también estaba pensando en usted y en mí, en aquellos que hemos amado al Señor, abrazado la fe, en aquellos y aquellas que hemos creído que Jesucristo es el Mesías, el ungido, el enviado para gloria de Dios Padre. Y comienza a hacer una lección maravillosa de amor. Y dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¡Wow! Oiga bien lo que acaba de decir esa palabra del Evangelio. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, que estaban dando la batalla, que estaban en la lucha. Aquellos que tuvieron que enfrentar el martirio, pero nosotros los que estamos en este tiempo y los que han advenido en otros tiempos y los que advendrán hasta que el Señor regrese, hasta que el Señor regrese, como había amado a los suyos. Jesús siempre fue una figura de amor y gracia. Siempre ha sido una figura de amor y gracia. Y siempre será una figura de amor y gracia. Jesús fue, es y será una persona que ama de manera exagerada y abundante, que ama con toda la intensidad de su ser. En su corazón siempre hubo, siempre hay y siempre habrá un lugar para todas las personas, para toda la humanidad, para todo ser humano. Hay espacio en el corazón de Cristo Jesús. Fíjese que Jesús no se centró en las horas que venían antes de su pasión. No se centró en lo que iba a sufrir y padecer. Se centró en dar un mensaje contundente
para que los suyos de todos los tiempos pudiéramos entender las lecciones de amor, las lecciones de luz y vida que solo Él puede traer a cada uno de nosotros. Fíjese que en lugar de pensar en lo que iba a pasar, estaba pensando en los suyos, en ti, en mí y en aquellos que estaban allí, en los suyos, prepararlos para los deberes futuros, para las pruebas futuras. Era importante para Jesús que sus discípulos estuviéramos preparados para nuestros deberes futuros y para las pruebas futuras que pudiéramos confrontar, para que pudieran ellos y pudiéramos nosotros enfrentar la vida sabiendo que Jesús había vencido con poder y les dio una gran enseñanza. Y esta enseñanza dice ahí la palabra que se levantó y que lavó sus pies. Fíjense que es lo único que voy a hablar del lavatorio de pies ahora, porque el jueves vamos a continuar este tema. Estamos en el verso 1. Se levantó y lavó los pies de los discípulos. Más que todo, lo que estaba dando era un testimonio de amor puro. Jesús mostró la grandeza de su amor sirviendo, y escuche bien, porque a veces nosotros limitamos nuestro servicio a las personas y el Señor Jesús no limitó su manera de servir. Fíjese que con el lavatorio de pies Jesús sirvió a gente que no lo merecía. Fíjense que a veces he escuchado gente decir, pero es que esa persona no vale la pena servirle porque no lo merece. Jesús sirvió aún a aquellos que no lo merecían, porque sabía que en el momento crítico lo iban a abandonar. Pero los sirvió, les lavó los pies, estuvo con ellos. También lavó los pies de aquellos que se oponían a él y lo iban a traicionar, como Judas. ¿Lo traicionó o no lo traicionó? Lavó los pies de gente que lo iba a negar en el momento clave. Lo iban a negar. ¿Y Pedro lo negó o no lo negó? Y yo pregunto en esta hora, ¿cree usted verdaderamente que usted merece que el Señor tenga un acto de amor por usted? Igualmente me incluyo yo en esa pregunta. ¿Creemos nosotros que merecemos que el Señor limpie nuestra vida? ¿Creemos nosotros que somos gente que jamás traicionaremos al Señor? ¿Creemos nosotros que jamás negaremos al Señor? Hay conductas en nuestra vida que distan mucho de lo que es amar a Dios, servir a Dios y merecer el amor de Dios. Pero Jesús mostró su amor, su gran amor, hasta las últimas consecuencias por toda la humanidad. Tomó el lugar de los esclavos, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo más importante de esa lección maravillosa que Él está dejando aquí en este Evangelio de Juan es que Él no abusó de su poder, no abusó de su autoridad, no abusó de su potestad. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús sabía que tenía poder. Jesús sabía que tenía autoridad. Jesús sabía que era Dios. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Pero no abusó de ese poder y de esa autoridad para hacer lo que tenía que hacer en el nombre del Padre. Qué cosa tan maravillosa, mi hermano y mi hermana. Y cuánta gente cree que tiene poder y autoridad
y va por encima de los demás, despiadadamente y sin compasión, pensando que lo merecen todo y que están por encima de todas las cosas. Fíjese cómo dice el texto bíblico que queremos leer nuevamente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. ¡Wow! El amor de Jesús trascendió todos los esquemas y todas las barreras sociales. Jesús pudo compartir con los publicanos, considerados pecadores, pudo compartir con los menospreciados, con los pobres, con gente que tenía dinero y con gente que tenía otro tipo de poder terrenal. El amor de Jesús trascendió a todas esas cosas y a toda barrera social. Fíjese que Jesús estuvo dispuesto a compartirlo todo, hasta la vida misma. Wow. Estuvo dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Y vamos a ver qué dice aquí el Evangelio de Juan en el capítulo 15, el verso 13. El verso 13 dice, es más, voy a leer desde el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie, esto cada vez que yo lo leo yo me conmuevo, y por ahí hay gente que dice que la pastora llora mucho. Yo soy llorona, y cuando más lloro es en la presencia del Señor. Alabado sea su nombre. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Porque esta es la Biblia que estoy leyendo, la que tiene la palabra de Jesús en rojo. Lo que está diciendo es, ustedes son mis amigos y yo voy a dar mi vida por ustedes. Y nadie tiene un amor tan grande como este. Y Juan lo diría en el capítulo 3, en el verso 16. Porque de tal manera, porque qué grande amor ha tenido Dios para con nosotros. Nadie, mi hermano, nadie, mi hermana, nadie, amigo y amiga mía, tiene más amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene un amor tan grande como ese tipo de amor, que es capaz de llegar a las últimas consecuencias. O como dice aquí en la última parte de este capítulo 13, verso 1, los amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Los estudiosos dicen que esta expresión hasta el fin se puede ver como que era hasta el fin, hasta el último momento, ¿verdad? En cuestión de tiempo y espacio, hasta el último momento, Jesús los amó. O que se puede ver hasta las consecuencias finales. El Cristo que yo conozco, el Cristo que yo he experimentado en mi vida, nos ha amado hasta las últimas consecuencias. Hasta lo más profundo de su ser
nos ha amado el Señor, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mi hermano y mi hermana, esta gran lección produce grandes preguntas. Produce grandes preguntas. La pregunta de esta noche que estamos caminando bajo su gracia hacia la pasión de Cristo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos y dispuestas a servir a los demás en amor, aceptación y perdón? En amor, aceptación y perdón. ¿Estamos dispuestos y dispuestas a servir a los demás en amor, aceptación y perdón? Yo creo que debo leer otro espacio de la palabra en Filipenses, el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, que dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor de Jesús fue hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Vuelvo y repito la pregunta: ¿estamos dispuestos y dispuestas a servir a los demás en amor, aceptación y perdón? Porque a veces queremos amar a los demás si son como nosotros queremos, si responden como nosotros queremos, si viven como nosotros queremos. Y el amor de Jesús no fue así. El amor de Jesús fue que en su corazón cabían todas las personas, de todas las razas, de todas las maneras, sin excepción. Jesús amó hasta el fin. Permite el Señor que esta gran lección sirva para nuestra vida y que podamos servir al Señor en obediencia, en fidelidad y amor, en gracia y bondad, perdonando, amando, aceptando y sirviendo a todos aquellos y aquellas que están a nuestro derredor. Hoy continuamos caminando bajo su gracia hacia la pasión del Señor. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por esta bendición maravillosa que tú nos has dado en esta noche, de poder compartir tu palabra y de poder compartir este estudio de esta noche de la serie Ama a tu prójimo. Te pedimos, Padre amado, en esta hora que seas con cada uno y cada una de nosotras que quizás pudiéramos tener dificultad amando a aquellos que están a nuestro derredor, por la razón que sea. Porque quizás estamos siendo exigentes de que las personas tienen que ser como nosotros, responder como nosotros, actuar como nosotros. Tú no dijiste eso, Dios. Afirmaste, Jesús, con tu palabra que nadie tiene mayor amor que este, que uno pueda dar su vida por sus amigos. Afirma tu palabra que como amaste a los tuyos de manera extraordinaria,
los amaste hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Te pedimos, Señor, en esta hora que podamos afirmar nuestra fe en ti, afirmar nuestra fe en que tú nos has amado hasta el fin y que podamos dar testimonio de que somos tus hijos y tus hijas en todo tiempo y en todo lugar. Gracias por tu amor, Señor, por amor que testimoniaste hacia el prójimo para que pudiéramos seguir tu ejemplo de manera extraordinaria. Gracias por esa lección de amor al prójimo y de desprenderte de tu divinidad y bajar al nivel de esclavo para bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias de manera extraordinaria. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú nos despidas de esta transmisión, jamás de tu presencia, y que recibamos tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos y hermanas, gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía en este tiempo de preparación, en este tiempo de búsqueda espiritual que es la Semana Santa. Yo les espero a ustedes el próximo jueves a las 7 de la noche con nuestro culto de adoración, predicación y Santa Cena. Ahí les esperamos. Tenga su pan preparado, su jugo preparado, puede ser jugo de uva o lo que usted tenga en su casa, galletitas o pan, pero que usted pueda en familia participar de la mesa del Señor. Agradecemos a cada hermano que ya ha reservado su espacio para el culto del Viernes Santo a las 11 de la mañana. Ya está todo lleno. Igualmente está todo lleno para el domingo de resurrección. Agradecemos sus oraciones, su acompañamiento y su apoyo. Yo les espero el próximo jueves, 1 de abril, para celebrar la mesa del Señor y para seguir caminando bajo su gracia hacia la pasión. Que Dios te bendiga en esta hora.